bendiciones al cerrar este día 4 de diciembre del año 2022. Cerramos justamente el segundo domingo del tiempo de Adviento y también pues nuestra segunda luz de nuestra corona se ha visto iluminada. Este proceso que estamos viviendo pues nos invita a un acercamiento diferente y a una perspectiva de apertura justamente al verdadero significado de estas celebraciones. A veces de una manera tal vez cariñosa podemos decir que en Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús, pero esa manera de llamarlo, a pesar de ser muy cercana, puede conducirnos también a ciertas deficiencias o a limitar entender la globalidad de lo que estamos justamente viviendo. Recordemos que a nivel de iglesia no celebramos fechas, no celebramos, pues por decirlo de una manera, algo que recordar, sino acontecimientos que siguen haciéndose parte de la historia de salvación. Y eso es justamente lo que aprendemos a través de la Navidad, que es que aquella segunda persona de la Santísima Trinidad, aquel que era Dios, ha decidido, unido en un plan o continuando un plan gestado por la totalidad de la gracia, por la Santísima Trinidad, asumir nuestra condición humana, a bajarse, como lo dice San Pablo a través de un término que es kenosis, a bajarse a nuestra realidad, vivir y comprender o más bien experimentar algunas de nuestras debilidades a excepción del pecado, con el objetivo de poder pues redimirnos y hacernos posible el acceso a Dios. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender y sobre todo disfrutar y agradecer. Pero justamente para poder ver eso es necesario que también adoptemos una actitud diferente y una forma completamente distinta de ver las cosas. Y eso es justamente lo que nos enseña el Evangelio de este segundo día. Y la figura sobre todo de aquel precursor que estaba pues ahí preparando el camino. Esa persona que desde el vientre de su madre, en este caso Santa Isabel, nos señalaba y nos ponía la mirada hacia aquel que verdaderamente iba a ser el que iba a redimir nuestra vida. Y estamos hablando justamente de San Juan Bautista, el último de los grandes profetas, aquel que decidió pues vivir una vida completamente de austeridad, como nos lo dice el Evangelio, ropa de cuello de camello, un cinturón de cuero, su alimentación se basaba en miel silvestre y justamente algunos pues saltamontes o langostas, y sobre todo eso ¿para qué? Para justamente empezar a señalarnos y darnos cuenta que la vida terrena es nada a comparación de lo que recibiremos cuando abrimos nuestro corazón a Jesús. Por eso justamente al hablar de cambio de mentalidad, al hablar de conversión, pues viene a nuestra mente esa palabra tradicional que era utilizada en los textos que es metanoia, conversión. Pero ese metanoia lo primero que nos lleva a profundizar es un cambio de mentalidad, es un cambio de ver las cosas diferente. Vamos a por partes. Dice que el lugar de predicación de San Juan Bautista era el desierto. El lugar más sin atracción, por decirlo de alguna manera. Un lugar donde las especies animales son limitadas, donde las especies pues también vegetales son sumamente restringidas. Bueno, podemos pensar inclusive, creo que la mayoría o solo se nos viene a la mente los cactus, que en ese aspecto pues no son así como que las flores más hermosas o las plantas más hermosas que puedan existir. Y desde ahí empieza Juan el Bautista, del lugar donde tal vez no sea el más atrayente, a dar su mensaje que resuene en la mentalidad de las personas. Y eso tiene su razón de ser, porque justamente él empieza a predicar en el lugar donde no habrá ninguna distracción, donde no tendremos en ese aspecto ningún lugar que nos aleje justamente de la presencia de Dios. Y adicionalmente a eso, es importante dentro de una lógica, por decirlo de algún modo, que el desierto tampoco es un lugar muy concurrido. Tal vez era un lugar de paso porque es el único camino hacia llegar de un pueblo a otro pueblo. Entonces,
Cuando Juan empieza a predicar, lo primero que podemos poner en contexto es que la primera persona que se predica, la primera persona que le escucha es justamente él mismo. Él te convence en función de lo que Dios le ha revelado, de que aquello que está proclamando, de que aquella misión que ha sido recibida por él, tiene un sentido y un gran valor. Y de ahí, con esa convicción de espíritu, con ese sentido de desprendimiento de todo lo material y con la mirada puesta en aquel que viene y aquel que es capaz de redimir, empieza justamente a predicar a viva voz para que todo aquel que necesite escuche y se convierta y llegue justamente a ese bautismo de conversión que él hacía en el Jordán. Por eso es importante aprender a mirar las cosas de manera diferente. En estos días, hoy por hoy, pues esta época navideña, aparte de que ya comercialmente ya tiene tal vez sus días de haber arrancado, pues también por otro lado, respondiendo a una necesidad y a un ambiente de alegría, pues que embarga a las comunidades y a las personas. Ya muchos han decorado, han puesto su arbolito, han puesto luces, incluso tal vez han puesto hasta el pesebre. Y está bien en ese aspecto, pero sobre todo que esto no sea una distorsión para darnos cuenta que es lo verdaderamente necesario, que es lo verdaderamente vital. Porque de lo contrario, ahí es donde podemos nosotros correr el riesgo de que pasen estas fechas y no generen ninguna situación diferente en nosotros. Y aquí entramos en una experiencia que también es muy curiosa. Porque podemos decir que litúrgicamente hablando, que en la experiencia de templo preparatoria a la Navidad, pues siempre es lo mismo. Pero también siempre son las mismas las luces, siempre son los mismos las guirnaldas, siempre son por lo mismo los adornos. Pero mi disposición hacia la decoración hace que todo lo que yo haga se vea diferente, o lo sienta diferente, o lo quiera hacer de manera diferente. Bueno, con ese mismo entusiasmo con el que decoramos nuestros hogares, con el que arreglamos nuestras estancias, con la que inclusive nuestros lugares de trabajo, las calles y demás van iluminándose, dando a entender que viene lo que llamamos o conocemos o para muchos es la mejor época del año, pues esa mejor época del año tiene una razón de ser y un sentido que cuando lo descubrimos, ahí sí es cierto que podemos ver que es una gran época en el año, que es justamente la presencia de Cristo que nos renueva, que nos cambia, que nos acerca, que se acerca a nosotros, mejor dicho, para que nosotros podamos alcanzar justamente la plenitud de la santidad, la plenitud de la gracia. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajarnos constantemente. Digo trabajarnos porque yo también lo tengo que vivir. No es sumirme en este ambiente festivo, que reitero, no es que esté malo, pero que si me desenfoca del verdadero valor de estas fiestas, ahí sí tengo que poner un poco de atención. Ahí es donde tengo que poner un poco de mi parte y poder, pues, reubicar el camino. Como dice a veces cuando vamos así en el Waze y nos pasamos pues justamente de una entrada o de una carretera y que dice pues recalculando y reubicar nuevamente esa ruta para poder llegar a nuestro destino. Lo mismo nos puede pasar en esta época preparatoria. Finalmente, hay una conversación un poco fuerte que tiene Juan el Bautista con algunos fariseos, que escuchando lo que él predica pues sienten su atracción, encuentran verdad en sus palabras y buscan justamente el bautismo. Pero ahí Juan el Bautista les dice una frase muy fuerte porque dice que ellos asumen todo lo que está pasando y esa conversión, pero desde una perspectiva de que ellos se salvaron porque ellos se dicen hijos de Adán, perdón, de Abraham, porque ellos se sienten parte del pueblo elegido. Y si bien es cierto, son parte del pueblo elegido porque viven esa experiencia judaica, por otro lado también es cierto que esa experiencia no se veía plasmada en sus realidades cotidianas.
no se veía verdaderamente enmarcada en cada una de sus cotidianidades. Y por eso justamente Juan el Bautista, y hasta cierto punto, desde una manera profética, les dice que hasta de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que vuelve su mirada a Dios y está dispuesto a dejarse transformar, puede convertirse en heredero de la promesa que Dios tiene para nosotros. Entonces, unido a esos elementos, pidámosle al Señor verdaderamente esa capacidad de poder enfocarnos en lo verdaderamente importante, en poder buscar esa verdadera metanoia, esa conversión, que mi mente y mi corazón puedan ver todo de manera distinta. Y así venciendo mis debilidades, venciendo mis flaquezas, poder yo convertirme justamente en ese heredero del reino, y al terminar este tiempo de Adviento, mi corazón se convierta en un lugar digno para la presencia del Señor. Que pases un bendecido domingo y una semana llena de muchísimas bendiciones.